¿Sí? ¿Empezamos? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, según lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes del Decreto Supremo 900 del Ministerio de Obras Públicas, también conocido como Ley de Concesiones, vengo a referirme a la discrepancia surgida entre mi representada Sociedad Concesionaria Valles del Biobío S.A. y el Ministerio de Obras Públicas en relación con la ejecución del contrato de concesión de autopista Concepción Cabrero, en virtud de los antecedentes que voy a pasar a referirme a continuación. La discrepancia que se somete a la consideración de este honorable panel dice relación con la validación técnica y económica de los costos adicionales en que incurrió mi representada, la concesionaria, con ocasión de cambios normativos que entraron en vigencia y fueron dictaminados por la autoridad con posterioridad a la adjudicación de la licitación. Y cabe hacer presente, honorable panel, que esta discrepancia tiene idéntico fundamento a la que fue sometida a vuestra consideración y resuelta el pasado 9 de octubre del año 2015 a acceso a Iquique, oportunidad en que este honorable panel concluyó y recomendó compensar a la concesionaria por los costos adicionales en que había incurrido en virtud de la modificación de los manuales de carretera y señalización el año 2012, todos ellos ocurridos con posterioridad a la adjudicación de la concesión. De esta manera, la validación que estamos solicitando el día de hoy está ligada a la compensación referida en el inciso primero del artículo 19 de la Ley de Concesiones, cuyos requisitos de procedencia concurren íntegramente en el presente caso, según vamos a demostrar a continuación y ya hicimos ver en nuestra presentación, y que además, por lo demás, este honorable panel ya tuvo por cumplidos, ¿no es cierto?, en relación con una presentación idéntica, según referimos, que fue el caso de acceso a Iquique. Y en esa oportunidad, este honorable panel no solo validó desde el punto de vista técnico y económico los costos adicionales en que habría incurrido la concesionaria, sino que adicionalmente fue analizando cada uno de los requisitos del referido artículo 19 de la Ley de Concesiones y determinando cómo se cumplía a cabalidad en el caso en cuestión, que son básicamente las mismas hipótesis que vamos a ver el día de hoy. Y de más está decir que la compensación que nosotros estamos solicitando el día de hoy permite restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión, el que de alguna manera fue alterado por la decisión de la autoridad, digamos, de no acceder, digamos, a los pagos de los costos adicionales que han sido reclamados. Y en relación con eso, los costos cuya compensación estamos solicitando son absolutamente procedentes, tanto así que, según vamos a ver en la presentación a continuación, la autoridad estuvo informada en todo momento de los costos adicionales, nunca los objetó y más aún reconoció expresamente, digamos, que se habría incurrido en sobrecostos muy importantes en virtud del cambio normativo. Ello, ¿dónde está? Y lo vamos a ver a continuación, está en un memorándum 222 de 9 de octubre del año 2014, en que el inspector fiscal, ¿no es cierto?, informa que en virtud de los cambios normativos, los sobrecostos en que se incurrió en virtud de la modificación de los manuales entre el año 2010 al 2012 fueron muy significativos y, en su opinión, a ese momento, obviamente, ascenderían a la cifra de 300.000 unidades de fomento, con lo cual tenemos un reconocimiento a la autoridad no menor en esta materia. Y en definitiva, honorable panel, los montos cuya compensación estamos solicitando al MOP en virtud de la modificación de los manuales de carretera y señalización ocurrido el año 2012, corresponden a 405.177 unidades de fomento por la etapa de construcción de la concesión y a 18.027 aproximadamente, ¿no es cierto?, unidades de fomento por la etapa de conservación o explotación, anuales los últimos. Y a este respecto, y según vamos a ver en la presentación que viene a continuación, hacemos especial hincapié en los aspectos técnicos y económicos que llevaron a la decisión, ¿no es cierto?, de utilizar barreras metálicas, en este caso, versus las barreras de hormigón. Y vamos a ver por qué, desde el punto de vista tanto técnico, como decía, como desde el punto de vista también financiero,
fue por lejos la decisión más eficiente en el presente caso y por lo tanto corresponde que dichos sobrecostos, específicamente en esa materia, sean íntegramente compensados. Habiendo señalado lo anterior, no puedo dejar de referirme a los argumentos que probablemente y que ya esgrimió el MOP y que hizo ver en su escrito de observaciones a nuestra solicitud mediante presentación de 12 de abril de este año. Y ahí el MOP de alguna manera reitera y ratifica los argumentos que planteó en la discrepancia de acceso a Iquique. Diría que no hay nuevos argumentos. Todos ellos ya fueron conocidos por este honorable panel y fueron desechados en virtud de la recomendación que plasmó con fecha 9 de octubre del año pasado. No obstante lo anterior, aquí hay una reagrupación de los argumentos y básicamente lo que dice el Ministerio de Obras Públicas es que lo que corresponde es determinar a quién le corresponde el riesgo y responsabilidad, digamos, de la concesión. Y para eso hace un análisis, ¿no es cierto?, de lo que establecen las VALI, el contrato de concesión, la Ley de Concesiones Públicas y el Reglamento de Concesiones Públicas. Y, ¿no es cierto?, analiza en detalle una serie de disposiciones de cada una de estas normativas que llevarían, en su opinión, a la conclusión de que el riesgo sería de cargo de la concesionaria. Pues bien, honorable panel, lo que sí sorprende, digamos, desde ya, es que analizan toda la normativa, pero justamente omiten precisamente la norma que se refiere a esta situación específica, que es el artículo 19, que no está considerado en todo el análisis que hacen en extensas páginas. Y entonces la verdad que sorprende, digamos, que la norma determinada justamente por el legislador para regular una situación como esta y que es un pilar fundamental del sistema de concesiones que mantiene el adecuado equilibrio y de alguna manera es un incentivo a las inversiones, haya sido completamente omitida. ¿Por qué? Porque el MOP en su presentación dice el objeto de la discrepancia es determinar de cargo de quién es el riesgo. Y para ello tenemos que analizar la normativa vigente y los cuerpos normativos a los que me referí, sin hacer mención alguna al artículo 19. Y dice, bueno, si de ese análisis concluimos, solo si concluimos que el riesgo es del MOP, entonces podemos entrar a analizar la procedencia de los requisitos del artículo 19, a ver si concurren o no. Bueno, la verdad es que aquí nos encontramos con un error garrafal, y permítanme la expresión, porque la verdad es que la obligación de quien interpreta la normativa es justamente aplicar toda la normativa que corresponde, no excluir justamente la norma especial y que regula de manera específica la situación, ¿no es cierto?, en que por situaciones imprevistas se han producido sobrecostos que deben ser compensados. Y así todos conocemos que norma especial prima sobre la general. No hay duda que las normas que ellos señalan son normas que están en las VALI, en el ordenamiento jurídico, pero la labor de cualquier exégeta o intérprete, ya sea abogado o no, digamos, es justamente aplicarla en su contexto y específicamente hacer primar lo especial sobre lo general. De otra manera, la conclusión a la que llegamos es que se está derogando tácitamente el artículo 19 de la Ley de Concesiones, porque queda sin aplicación con esa lógica. Y realmente no puede prosperar, se estaría vulnerando un principio fundamental, digamos, de la Ley de Concesiones y de la industria, con las graves consecuencias que ello traería. Bueno, con esa sola consideración bastaría para desechar, digamos, la presentación del MOP íntegramente, pero a mayor ahondamiento, aunque no fuera necesario, me hago cargo específicamente en adición a lo que señalan respecto de cada uno de los requisitos del artículo 19, que según ellos no concurrirían en el presente caso. El primero de ellos dice, bueno, que el acto sea posterior a la adjudicación de la licitación. Y la verdad es que en su presentación no lo niegan, sino que dicen, bueno, esta sería una posibilidad prevista en las VALI. Ese es el argumento que utilizan literalmente, está citado y lo hicimos ver. Y la verdad es que no niegan que sea un acto posterior, está reconocido por lo demás por ellos mismos. Y así también lo tuvo por reconocido este honorable panel en el caso de Iquique, y aquí la situación es absolutamente equiparable. En segundo lugar, tenemos, ¿no es cierto?, el requisito de que no haya sido previsible esta situación al momento de la adjudicación de la concesión. Y para ello se focalizan en el fondo en señalar que las VALI contemplaban la posibilidad de que hubiera cambio de alguna manera normativo, de que la concesionaria habría analizado en detalle todos los antecedentes que tuvo a la vista, y por otra parte también se focaliza en el carácter de experto que tiene, ¿no es cierto?, la concesionaria, y por lo tanto dicen, bueno, es razonable que haya podido prever una situación como esta.
Pues bien, la verdad es que la previsibilidad no se refiere a lo anterior, y como este honorable panel concluyó categóricamente con fecha 9 de octubre pasado, la previsibilidad se refiere a una situación distinta, no al hecho de que se pueda, ¿no es cierto?, anticipar de alguna manera un cambio normativo, sino que la previsibilidad dice relación con conocer exactamente el contenido de ese cambio normativo, ¿no es cierto?, qué significa en concreto, y así lo dijo este honorable panel, pues, porque de otra manera, obviamente, no se aplicaría el artículo 19. Siempre uno puede tener en mente que puede haber un cambio normativo, es una facultad del legislador o de la autoridad. La situación apunta claramente a otra consideración. Y este honorable panel también adicionalmente señala que en este caso el cambio normativo es una facultad absoluta y discrecional de la autoridad. Y más aún, el procedimiento del cambio normativo no contempla audiencias públicas o información pública, de manera que la concesionaria haya podido saber que venía este cambio. Y para concluir, por lo demás, el cambio en el manual de carretera y señalización que ocurrió el año 2012 es probablemente uno de los más grandes que ha ocurrido en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de un cambio realmente de envergadura, no una cuestión menor. ¿Sí? Ya. El otro requisito dice relación, ¿no es cierto?, con que se trate de una norma de carácter legal o administrativa, de carácter general, que, ¿no es cierto?, exceda el ámbito de la industria, dice el artículo 19. Y aquí el MOP, el argumento que entrega, es que esta normativa se aplicaría a todo tipo de caminos, incluso caminos que se conectan a caminos públicos. Básicamente es eso. Bueno, incluso de seguirse la lógica del MOP, cuestión que controvertimos, porque no es necesariamente tan efectivo lo que ellos dicen, nos están dando la razón también, porque queda circunscrito solamente en la aplicación de estos manuales al tema de, ¿no es cierto?, la construcción y operación de carreteras, de caminos, y por lo tanto en ningún caso es una norma de carácter general que exceda el ámbito de la industria a que se refiere, queda circunscrito solamente al tema de los caminos o carreteras, que fue precisamente lo que resolvió este honorable panel, digamos, en la discrepancia anterior. Entonces, incluso de la argumentación de ellos queda claro, digamos, que concurre al requisito. Y por último, tenemos, ¿no es cierto?, que es fundamental que este acto altere significativamente, ¿no es cierto?, el régimen económico del contrato. Y aquí el MOP no niega lo anterior, nunca dice que no es efectivo, sino que más bien dice que el riesgo es de cargo de la concesionaria y que debió haber sido más diligente en el análisis y estudio de los antecedentes. Y eso no tiene nada que ver, porque el requisito de esa relación se altera significativamente o no el régimen económico del contrato. No está analizando de quién era el riesgo, por lo demás ya está determinado que el riesgo no era de la concesionaria, por algo está el artículo 19. Entonces, de su propia argumentación queda claro que al no negar el requisito lo están reconociendo. Y este honorable panel también así lo tuvo expresamente por cumplido en la recomendación anterior, en que señala, después de analizar la historia de la ley, dice, bueno, hay que ir a la historia de la ley y básicamente se altera cuando se afecta significativamente, ¿no es cierto?, el régimen económico al momento de la adjudicación, la lógica económica o el equilibrio económico que existía al momento de la adjudicación. Ahí se toma la fotografía con el análisis que hace el panel, cuestión que en este caso claramente concurre, según vamos a conocer ahora en las presentaciones técnicas. Con eso completo, digamos, el panorama de la presentación general y de los aspectos legales involucrados y cedo la palabra a Cristian Sandoval, ingeniero de la concesionaria, quien se va a hacer cargo de los aspectos técnicos. Muchas gracias, honorable panel. Gracias. Buenos días. Siguiendo un poco con la lógica de la presentación, hemos de mostrar una cronología de los hechos, donde primeramente observamos que el día... En febrero del 2011 se realizó el acto de adjudicación, que fue perfeccionado mediante el decreto de adjudicación el 7 de junio de 2011 y que gatilla el inicio del desarrollo de los proyectos, que son los requisitos básicos para el cumplimiento de la ley. Esto implica que la sociedad concesionaria tiene 9 meses para entregar los proyectos complementarios, los que fueron debidamente entregados el 5 de mayo de 2012. Como se puede ver, la aplicación de la entrada del marco de la nueva norma en materia de contención es de abril de 2012 y la de señalización en septiembre, por lo cual se hizo entrega de forma previa de todos los antecedentes referidos a los proyectos complementarios. En este proceso, durante un tiempo, hasta noviembre de 2012, se realizó un proceso de revisión en concordancia con el Ministerio y con la asesoría de la Inspección Fiscal, determinando en noviembre de ese año
que se inicie el proceso de diseño y elaboración de los proyectos con la nueva normativa de que, según el Ministerio, era de aplicación. Se puede ver que inclusive en ese momento es posterior a la entrada en vigencia del manual de señalización. Disculpa, ¿puedes correrla para ampliar la imagen que pueda ver bien el expositor y nosotros también? Ponerla un poquito más allá.